Ya pueden ver mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, cuando analicemos una ecuación diferencial y nos dé que es no exacta, lo que tenemos que hacer para convertirla es utilizar los siguientes factores integrantes. Vamos a utilizar, puede ser mu de x, que es igual a Euler elevado a la integral de m de y menos n de x entre n por diferencial x. O que utilicemos mu de y en donde el factor integrante va a ser igual a Euler elevado a la integral de n de x menos m de y sobre m diferencial y. ¿Cómo saber cuál de los dos factores integrantes es el que vamos a utilizar? Tenemos que hacer la sustitución en los dos y checar quién queda en términos de solo una variable. A la hora que yo haga la sustitución, si mu de x queda, por ejemplo, nada más en términos de x o en términos de y, esa sería la que voy a utilizar. Entonces, los pasos son los siguientes. Paso número 1, calcular los cocientes de cada factor integrante. Los cocientes son estos que tenemos acá. Entonces, paso 1, calcular los cocientes de cada factor integrante. Y se usará el que quede en términos de una sola variable. Ya puede ser y o puede ser x, no importa cuál de las dos. Una vez que ya se encontró este cociente, el segundo paso es calcular el factor integrante. Y el tercer paso es multiplicar a toda la ecuación por este factor integrante. Entonces, ya llegando a este paso que multiplicamos por el factor integrante, ya vamos a resolverlo como una ecuación diferencial exacta, porque técnicamente ya la vamos a convertir. Voy a poner aquí un ejemplo de una ecuación. Y primero vamos a identificar si es exacta o no. Tenemos 2y al cuadrado más 3x diferencial x más 2xy diferencial y igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para comprobar si es exacta o no es calcular sus diferenciales o sus derivadas parciales, que son derivada parcial de m con respecto a y derivada parcial de n con respecto a x. Calculo sus derivadas y a la hora de derivar con respecto a y, me queda 4y. Si derivo a m con respecto a y, me queda 4y. Y si derivo a n con respecto a x, me da 2y. Entonces aquí puedo observar que estas ecuaciones o que esta ecuación que yo tengo acá es una ecuación diferencial no exacta. Entonces, para poder resolverla, lo que tengo que hacer es convertirla a una ecuación diferencial exacta. Y para hacerlo, tengo que primero trabajar con estos cocientes que está aquí.
calcularlos. Entonces, el primer cociente es paso 1. Tengo m de y menos nx entre n. Y vamos a calcular cuánto nos da. ¿Cuánto vale m de y? Recuerden que m de y es la derivada parcial de m con respecto a y ya la calculé. Vale 4y. ¿Cuánto vale n de x? Es la derivada parcial de n con respecto a x, que es 2y. ¿Y cuánto vale n? Me da 2xy. Ese sería el primer cociente. Y el segundo cociente es el de mu de y. Vamos a poner aquí. Que tenemos n de x menos m de y. Y ahora lo vamos a dividir entre m. Si se fijan, son los mismos valores, nada más que está cambiando el orden en que lo estamos poniendo. Entonces aquí tengo 2y menos 4y y lo dividimos ahora entre m, que vale 2y al cuadrado más 3x. Entonces, si hacemos la operación en el primer mu de x, me da 4y menos 2y, tendría yo 2y positivo. Y en el denominador tengo 2xy. Puedo realizar la división y tendría como resultado 1 sobre x. Y aquí el siguiente denominador me va a quedar de la siguiente manera. Menos 2y entre 2y al cuadrado más 3x. Esta fracción que acabo de obtener la puedo simplificar. Sí. 1 sobre y más 3x. 1 sobre y más 3x. A ver cómo lo voy a simplificar. A ver, a ver. ¿Me dicen 1 positivo? No, de hecho es negativo por Ajá. sobre y más 3x. ¿Abajo el 3x en el denominador o el 3x en el numerador? ¿Cómo? No, bajito. Sí. ¿Así? ¿Sí? ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está dividiendo este término entre este nada más, entre 2y al cuadrado. Aquí tengo dos términos. Cierto. Si estuviera al revés, sí se podría realizar la división. El término de mu de y, que es el segundo factor integrante o el cociente del factor integrante, ya no lo puedo simplificar. Por más que le mueva, me va a quedar en términos de las dos variables. Y yo necesito solo una variable. Entonces, el cociente que voy a utilizar es el de mu de x. Y el segundo paso me dice que como ya establecí qué cociente voy a utilizar, ahora calculo su factor integrante. Entonces ya elegí mu de x porque quedó en términos de una sola variable. Calculo ahora su factor integrante y la fórmula para el factor integrante me dice que es mu de x igual a Euler elevado a la integral de
todo lo que yo acabo de calcular, que es el cociente, es m de y menos n de x entre n diferencial x. Pero este cociente yo ya conozco cuánto vale. Es lo que acabamos de calcular y sería Euler integral de 1 sobre x diferencial x. ¿Cuánto me da esa integral diferencial x sobre x? Logaritmo de Logaritmo de X. Me quedaría Euler elevado al logaritmo natural de x. Quiere decir que este Euler con este logaritmo natural se van a cancelar y solamente me queda la x. Quiere decir que mi factor integrante me da un valor de x. Ese número es, o esa literal, es por lo que yo tengo que multiplicar a toda mi ecuación. Entonces, paso 3, multiplicamos por el factor integrante que acabo de obtener a toda la ecuación. ¿Y cómo era la ecuación? Era 2y al cuadrado más 3x diferencial x más 2xy diferencial y igual a 0. Entonces multiplico toda la ecuación y el primer término me va a quedar como 2xy al cuadrado más 3x al cuadrado más 2x al cuadrado y diferencial y igual a 0. Esta es mi nueva ecuación. Entonces, ahora, como ya la convertí en una ecuación exacta, vamos a comprobar que sí es cierto que ya se convirtió en una ecuación exacta. Entonces, ¿qué hacemos para comprobar? Para comprobar, lo único que hacemos es calcular derivada parcial de m con respecto a y derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, ¿cuánto me da la derivada parcial de m con respecto a y? 4xy. 4xy. ¿Y cuánto me da la derivada parcial de n con respecto a x? 4xy. Ya son exactos. 4xy. Listo, ya la convertimos a una ecuación diferencial exacta. Ahora sí, ya puedo resolverla como vimos en la clase anterior. Escogemos una, para empezar, ya bien sea con m o con n, la que ustedes gusten, pueden empezar con cualquiera de los dos. Lo único que tienen que fijarse es de las variables, cómo están, quién es más fácil de derivar, quién es más fácil de integrar, y vamos a escoger una. Entonces, si escogemos que a m, empezar con m, tendríamos a la derivada parcial de la función con respecto a y. Y con respecto a x, para ver quién de las dos van a agarrar. Si escogemos a m, es derivada parcial de la función con respecto a x. Y si escogemos a n, voy a utilizar derivada parcial de la función con respecto a y. Chequen cuánto vale m, es lo que estoy encerrando aquí, y cuánto vale n. ¿Qué expresión es más sencilla, la de m o la de n? N. Técnicamente es más fácil N n, porque son. porque está con un ¿No? solo término, y en cambio m tenemos dos términos.
Entonces podemos empezar con n y es exactamente lo mismo, nada más que ahora vamos a ir calculando para la otra variable, pero el proceso es el mismo. Sería derivada parcial de la función con respecto a y es igual a ¿cuánto? Tenemos 2x al cuadrado y. Si despejamos, los diferenciales, me queda como derivada parcial de f o diferencial f es igual a 2x al cuadrado y por diferencial y. Esta diferencial que está aquí me está indicando que para poderla quitar, yo necesito que integrar. ¿Y con respecto a quién? Pues con respecto a la variable que dice aquí. Quiere decir que el siguiente paso es integrar con respecto a y. Integro a ambos lados de la igualdad, pero con respecto a y. Y el resultado me va a quedar del lado izquierdo una función f de x, y. Y del lado derecho, a la hora que integramos, me queda x al cuadrado, y al cuadrado. El 2 que teníamos acá se va a cancelar con el 2 de la integral, que resulta al integrar la y, más g de x. Si recuerdan, cuando empezamos con la letra m, teníamos una función g de y. Ahora, como empezamos con n, la función que va a resultar aquí es g de x. Una vez que ya integré, lo que sigue es derivar. Derivamos toda la función y sería derivada parcial de f de x, y con respecto a la variable que me indica aquí, que va a ser con respecto a x, es igual a, si yo derivo con respecto a x aquí, me da 2x y al cuadrado más g'(x). Ya derivé. Una vez que derivo, tengo que igualar a lo que vale esta derivada, que sería m. Es decir, que en lugar de poner derivada parcial de la función con respecto a x, que es lo que tengo del lado izquierdo, voy a poner el valor de m. Y m vale 2xy al cuadrado, 2xy al cuadrado, más 3x al cuadrado, es igual a 2xy al cuadrado, más g'(x). Como ya igualé a m, ahora voy a despejar g'(x). Entonces, puedo observar aquí que tengo términos semejantes en lados opuestos de la igualdad, por lo tanto, están haciendo operaciones contrarias, se van a cancelar. Y solo me va a quedar que g'(x) es igual a 3x al cuadrado. Ya tenemos lista g'(x). ¿Qué sigue ahora? Tengo una derivada. Lo que me cancela esa derivada es integrar. Integramos toda la función, pero como es una función g de x, el resultado va a ser en términos de la x. Aquí este 3, como es constante, lo podemos dejar afuera. Entonces voy a integrar con respecto a x, y aquí se va a cancelar la derivada y solo me va a quedar g de x. Y del lado derecho va a ser x cúbica, porque estoy integrando ahora con respecto a x. Tengo ya que g de x es igual a x cúbica. Este dato lo sustituimos en la ecuación A. ¿Cuál es la ecuación A? Donde determiné g de x.
que está en esta parte de acá. Entonces, esta ecuación, aquí voy a sustituir el valor de g de x. Y tenemos que f de x, y es igual a x al cuadrado, y al cuadrado, más g de x, pero g de x vale x cúbica. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que c es igual a x cuadrada, y cuadrada, más x cúbica. Y ya terminé. ¿Alguna duda? No, profe, ninguno. No, perfecto. Pues eso sería todo de las ecuaciones diferenciales exactas. Ya saben resolver las que son exactas y las que no son exactas, pues las tienen que convertir. Sí, sí, ¿Seguros que sí, ya no hay sí. dudas? Está bien. No, yo ya lo había terminado. ¿Ya lo había qué? Sí, ya lo había terminado. Ah, bueno. Entonces, si no hay dudas, vamos a ponerles un ejercicio para que hagan ustedes. Wow. A ver, a ver, a ver. Ya cambié la fecha de su entrega de problemario. Está para el día sábado. Y su examen, recuerden que es el día lunes. 6xy diferencial x más 4y más 9x al cuadrado diferencial y igual a 0. Díganme ustedes cuánto es el factor integrante. Entonces utilizaron mu de y. ¿Y cuánto les dio ese factor integrante? Y cuadrada. Y al cuadrado. Quiere decir que al multiplicar la ecuación que teníamos 6xy diferencial x más 4y más 9x al cuadrado diferencial y. ¿Cuánto nos dio? ¿Cómo queda la nueva ecuación? 6xy cúbica más 4y cúbica más 9x cuadrada y cuadrada. Diferencial x. Ah, sí, cierto, profe. Perdón, profe. Diferencial y igual a 0. Igual a Y 0. ya, profe. Juga. Entonces, ¿es exacta o no es exacta? Sí, es exacto. A la hora que derivan con respecto a y, les da ¿cuánto? 16, 12, 18x y cuadrada. 18xy cuadrada. Y cuando derivan a n con respecto a x, 18xy cuadrada. Ahí está, profe, ya ve. ya es exacta. Entonces ya la pueden resolver. ¿Con quién empezaste? ¿Con m o con n? A ver, con M. Sí, porque pues es solo un término. Con m porque está más sencilla. Solo tengo un término. En cambio n, tengo dos términos. Lo voy a ir haciendo más rápido porque ya casi se nos acaba la clase. Entonces, a la hora de escoger m, tenemos derivada parcial de f con respecto a x es igual a 6xy cúbica. Separamos y vamos a integrar y me queda de esta manera.
El 6 lo dejo afuera porque es constante. Bueno, incluso la y la puedo poner afuera también porque es constante, 6y cúbica, y la única que voy a integrar es a x diferencial x. Esta integral me queda como f de x, y es igual a 3x al cuadrado y cúbica más g de y. Al obtener g de y, el siguiente paso es derivar y obtenemos derivada parcial de f de x, y con respecto a y es igual a 9x al cuadrado, y al cuadrado más g'. Como ya derivé, ahora tengo que igualar a lo que vale n, que era 4y cúbica más 9x al cuadrado y al cuadrado. Y tenemos que, a la hora que simplificamos los resultados, este 9 con este 9 se pueden cancelar y solo me queda g', es igual a 4y cúbica. Como ya tengo g', para calcular g de y, lo que tengo que hacer es integrar ambos lados de la igualdad y me queda como g de y es igual a y a la cuarta. Esto es lo que vamos a sustituir en la ecuación que calculamos y tenemos que f de x, y es igual a 3x al cuadrado y cúbica más y cuarta, que es el valor de g de y por lo tanto c es igual a 3x al cuadrado y cúbica más y cuarta. Y listo. ¿Así te quedó, Wilber? Sí. Entonces, ¿alguna duda? No. No. Bueno, entonces eso sería todo lo de ecuaciones diferenciales exactas y no exactas.